Una huérfana silenciosa, en una clase ordinaria de dibujo en el internado, de pronto comenzó a plasmar escenas de crímenes y asesinatos ocurridos hacía 10 años, con una precisión escalofriante en cada detalle. Al principio todos pensaban que era fruto de la imaginación. La policía lo consideró un desvarío, una fantasía absurda, hasta que su siguiente dibujo hizo que todos se quedaran petrificados de horror, pues en él aparecía ella misma. Y fue entonces cuando comenzó lo inexplicable. Pero antes de continuar, díganos, ¿ya conocía nuestro canal o ha llegado por primera vez? Escríbalo en un par de palabras, es importante para nosotros saber de usted. No la noté enseguida. En los internados, los niños suelen ser o muy ruidosos o casi transparentes. Ella pertenecía a los segundos. Encorvada, con el cabello largo y oscuro, caminaba casi siempre con la cabeza agachada, pasando de largo como si fuese invisible. Ni un sonido, ni una mirada. Como si no fuera una persona en absoluto. Incluso sus pasos se apagaban, como si pidieran disculpas por existir. Ese tipo de niños no se esconden, simplemente nadie los ve, y con el tiempo ellos mismos dejan de percibirse. A Nina la llamaban en voz baja, casi con incomodidad. Algunos se referían a ella como la que dibuja, otros ni siquiera recordaban su nombre. No era porque guardara silencio, sino porque nunca respondía. Yo había llegado al internado solo por un día, para impartir un taller, enseñarles a sostener el pincel, a mezclar los colores, explicarles que el azul también puede ser cálido y que el negro no tiene por qué dar miedo. Me bastaba con que al menos un niño respirara un poco más profundamente al oler la pintura al óleo para que el día hubiese valido la pena. Pero resultó mucho más duro de lo que esperaba. Nada más entrar en el pasillo, escuché un sollozo ahogado. Fue tan agudo como un cristal roto bajo la suela. Detrás del armario para los zapatos se encontraba un cuidador, un hombre canoso, robusto, con el rostro permanentemente irritado. Arrastraba por el hombro a un niño de unos 6 años, quizás menos. El pequeño sollozaba, cubriéndose el rostro con las manos. El hombre lo sujetaba del cuello, como si fuera un cachorro. He dicho que no te metas en el armario, gruñó, sacudiendo al niño como si fuese un muñeco de trapo. Yo estaba a punto de intervenir cuando, de pronto, apareció ella. Nina pareció emerger de la pared, se quedó inmóvil, con las manos apretadas contra el pecho, como si intentara contener su propio corazón. Y entonces, con una voz baja pero sorprendentemente firme, dijo: «No lo toque, le duele». En el pasillo se hizo un silencio absoluto. Incluso el niño se quedó inmóvil. Nadie, al parecer, esperaba que precisamente ella pronunciara una sola palabra. El cuidador esbozó una sonrisa torcida. «¿Y tú por qué te metes? No es asunto tuyo». Nina no se retiró. Su voz temblaba, pero las palabras eran claras. Él no tiene la culpa. Solo estaba buscando algo de comer. El hombre resopló, soltó al niño con un gesto irritado y murmuró: «Vaya generación. Todos artistas, para colmo». El niño, sin creer del todo que todo había terminado, se aferró a Nina. Ella se quedó desconcertada, pero durante un segundo lo abrazó, como por instinto, y enseguida retrocedió, como si el contacto fuera algo peligroso, algo que quema, algo que no le estuviese permitido. En ese momento entendí que no se trataba de valentía, sino de una necesidad. Algo dentro de ella no le permitió pasar de largo. Como si no defendiera al niño, sino a la niña que ella misma había sido 10 años atrás. Más tarde, durante la clase, los niños estaban pintando lo que se les venía a la mente: un sol, casitas, perros con sonrisas enormes. Algunos untaban la pintura con los dedos, otros preguntaban si podían dibujar un tanque. Nina estaba sentada en un rincón, en un banco aparte, junto a una ventana por donde se colaba una corriente de aire. Nadie la llamaba, nadie se burlaba de ella, como si fuera de cristal. Me acerqué simplemente por curiosidad, o porque ya intuía que allí había algo. ¿Puedo?, pregunté, mirando su hoja en blanco. No respondió, simplemente tomó un lápiz negro y empezó a dibujar sin bosquejo, sin línea del horizonte, como si todo eso ya estuviera dentro de ella desde hacía mucho.
Su mano se movía rápido, con una precisión inquietante, con una calma casi perturbadora. Me quedé a su lado y observé cómo del vacío surgía un portal de edificio, un quinto piso descascarado. Una puerta metálica con una placa mal pegada, una escalera con una grieta, la luz de una farola, y una figura femenina tumbada en el rincón, ensangrentada. Pero la sangre no era una mancha, sino una sombra que fluía hacia los escalones. Tan real, tan inquietante. Me quedé paralizado, porque conocía ese lugar. En marzo de 2013, en ese mismo portal, encontré a mi hermana mayor. Muerta, yacía exactamente así, la luz tenue, la placa torcida. Y aquel número 56. Me agaché, sin poder apartar la mirada del dibujo. Nina trazó el último trazo. Firmó, Nina, 2023. ¿Dónde has visto esto? Pregunté. La voz me tembló sin remedio. Por primera vez me miró. No eran los ojos de una niña ni de una adolescente, eran ojos ajenos, agotados, como si en ellos viviera algo que ningún ser humano debería cargar. Simplemente se me ocurrió, susurró. Le tendí la mano en silencio. ¿Puedo llevármelo? Se encogió de hombros, como si le diera exactamente lo mismo quien se llevase su miedo consigo. Doblé el dibujo con cuidado. Me temblaban los dedos. Gracias, alcancé a decir. Ella no respondió. Simplemente se levantó y se fue, como si se desvaneciera en el aire. Ya por la noche, estando junto a mi coche, desplegué la hoja. Me quedé un largo rato mirando. Todos los detalles coincidían. El yeso descascarado, la grieta en el peldaño, la papelera oxidada junto a la pared. Todo lo que había aquel día y que yo jamás describí. Ni a la prensa, ni a los investigadores. Ni a un solo ser vivo. Y ahora estaba allí, en su dibujo. Volví a mirar la firma, Nina, 2023, y comprendí, no era una coincidencia. Era una señal, tal vez una advertencia, tal vez una súplica, tal vez un grito. No se lo conté a nadie, ni a ella, ni a la directora, ni siquiera a mí mismo. Pero ese mismo día propuse continuar mis clases en el internado y llamé de inmediato para formalizarlo. Después simplemente subí al coche y conduje. Sin embargo, en el primer semáforo me venció la necesidad de volver a abrir el dibujo. No podía no mirar, porque en la sombra había un rostro. Al principio no lo vi, pero estaba ahí. Y lo reconocí, el mismo rostro que llevaba 10 años intentando borrar de mi memoria, y ahora lo sostenía entre las manos, dibujado por una niña que ni siquiera había nacido cuando todo aquello ocurrió. A la mañana siguiente no podía quedarme quieto. Me senté frente al portátil en el hotel que había alquilado cerca del internado y abrí todo cuanto tenía disponible como ex periodista. Archivos de prensa, registros criminales, reportes del Ministerio del Interior de años anteriores. Tecleé la fecha, la dirección, palabras clave, cuerpo, portal, mujer, Zabotskaya. Y todo coincidió de forma estremecedora. Exactamente, 5 de marzo de 2013, calle Zabotskaya, edificio 7. Tercer portal, apartamento 56. Se encontró el cuerpo de una mujer, aproximadamente 30 años de edad. Señales evidentes de muerte violenta. Versión oficial, robo con resultado mortal. No se identificaron sospechosos. El caso fue archivado mes y medio después por falta de pruebas y personas involucradas no identificadas. Exactamente 10 años atrás, ese mismo día, yo estaba sentado frente a la pantalla y sentía como un escalofrío me recorría por dentro. No podía tratarse simplemente de una coincidencia. Era imposible. Una niña que entonces tenía apenas 5 años, y cuyo nombre ni siquiera aparece en el expediente, de pronto dibuja el lugar del crimen como si hubiese estado allí. No una escena general, sino detalles precisos, el color de las paredes, la vieja baldosa junto a los buzones, la abolladura en la barandilla metálica, incluso el número desconchado del apartamento. Todo coincidía. Dirigí la mirada al dibujo enrollado que llevaba en la carpeta. El papel se había arrugado ligeramente por los bordes, donde lo apreté con demasiada fuerza. Tenía la extraña sensación de que respiraba, y guardaba silencio. A mediodía volví al internado.
formalmente para devolver unos pinceles y unas acuarelas que los niños habían dejado olvidados. En realidad, porque no podía no regresar. No podía marcharme sin volver a verla. Nina estaba otra vez junto a la ventana, en el mismo rincón. Una sombra apartada del mundo. Sobre la mesa había témperas y una hoja en blanco. Pero apenas crucé la puerta ya estaba dibujando. Me acerqué despacio, en silencio, sin querer interrumpir, solo observé. Y me quedé paralizado otra vez. En la hoja se extendía un bosque, inicio de primavera, ramas desnudas. Al fondo, un lago. El hielo sucio ya empezaba a separarse de la orilla. En primer plano, una figura femenina. La blusa clara empapada de sangre. La mujer yace medio incorporada, como si acabaran de sacarla del agua. En el rostro, algo indefinible, horror, tal vez paz. Detrás de ella, una barca de madera, rota por la mitad y hundida a medias en el agua. Más a un lado, un zapato solitario. ¿Lo has inventado, o lo soñaste? Pregunté con cautela, casi en un susurro. Nina no levantó la cabeza. No lo sé, murmuró. Simplemente llegó, como si yo hubiese estado allí. Pero no yo, sino alguien más. Como si mirara desde dentro. Una cámara. A veces oigo a dónde debo girarme, cómo ponerme, hacia dónde mirar. Sentí cómo la espalda se me cubría de sudor, a pesar de que en el aula hacía fresco. No había ni un atisbo de histeria en su voz ni en sus movimientos. Al contrario, una claridad inquietante, casi aterradora. Como si recordara. Media hora después fui a ver a la psicóloga. Inna Sergeyevna, una mujer agotada, con unos ojos en los que ya no quedaba capacidad de asombro. Ya había oído hablar tanto del primer dibujo como del segundo. Nina no es una niña fácil. Suspiró, girando lentamente una taza de té ya frío. Es silenciosa, cerrada, una introvertida, con rasgos de ansiedad. A veces observo en su comportamiento indicios de síndrome postraumático, pero no está claro de dónde provienen. Ingresó aquí con 6 años, procedente de una pequeña ciudad de provincias. ¿De cuál exactamente? No hay información. No tiene padres. Hubo una familia de acogida, pero no duró. Después volvió al sistema. ¿Y sobre el dibujo? Pregunté, señalando la carpeta con el dedo. Esto no es simple imaginación. Se llama hipervisualización, respondió serenamente. En este tipo de niños, el mundo interior es mucho más vívido que el exterior. Pueden ver escenas que no han vivido, pero que reflejan su estado emocional. No es un diagnóstico, Kirill. Es un mecanismo de defensa. Sangre, muerte, sombras, agua. Pueden ser una metáfora o una ansiedad proyectada en imágenes. Asentí con cortesía y salí, aunque por dentro ya no me lo creía. No era una metáfora, ni una crisis de ansiedad. Cuando regresé al hotel, extendí los 2 dibujos sobre la mesa. Uno era el portal, el otro, el lago. Ambos inquietantemente realistas. Ambos firmados en la esquina inferior derecha con una caligrafía pequeña y precisa, 5:03 de la mañana y 6:03 de la mañana. Cada día, un nuevo cuadro. Y todos representaban lo ocurrido exactamente 10 años atrás. Aquello ya no era una casualidad. No era una niña ansiosa. Era un patrón, o mejor dicho, una señal. Abrí de nuevo el portátil. Introduje la fecha, 6 de marzo de 2013. Distrito Prioziorny. Lo encontré. Desaparición de una joven. Presunta muerte por ahogamiento. Nombre, Ksenia L., 26 años. Salió de casa y se dirigió al lago. La encontraron 2 días después. El cuerpo enredado entre las raíces de los árboles de la orilla. En tierra, una barca, y un solo zapato. Las mismas escenas. Cerré el portátil y fui al baño a lavarme la cara. El agua estaba helada. Ni siquiera así logré tranquilizarme. Todo dentro de mí seguía ardiendo con una inquietante intensidad. Demasiadas coincidencias, escenas demasiado precisas y una conexión imposible, pero clara. Recordé lo que ella había dicho, yo miro como una cámara, pero no soy yo. Una cámara, un registro, una memoria. ¿Pero de quién? Si no es su experiencia, significa que alguien más vive dentro de ella. O que alguien la está insertando allí. No es la artista, es el lienzo. Pero ¿quién sostiene el pincel?
Eso aún no lo comprendía. Esa noche no dormí. Me senté frente a la mesa. Delante de mí, 2 dibujos, entre ellos, 10 años, pero unidos por algo común, algo vivo y peligroso. Y de pronto entendí, no podía llevar esto a la policía. No había nada más que dibujos. Me tomarían por un loco y a Nina la internarían en un hospital psiquiátrico. Todo terminaría ahí, así que tendría que resolverlo yo mismo. Tomé un folio y escribí, Zabotskaya, edificio 7, caso cerrado. Canal Gribnoy, ahogamiento. Ambas estaban muertas, y ambas, según los documentos, murieron por accidente. Primero, la mujer en el portal, presunto robo. El protocolo del investigador, términos vagos, probable altercado doméstico. Luego, la joven ahogada, el expediente indicaba que se encontraba emocionalmente inestable, probablemente se dirigió sola al lago, tropezó y cayó al agua. Pero ambos casos tenían demasiadas anomalías. En el primero, ni huellas, ni testigos, ni cámaras. La investigación no buscó ni vecinos ni testigos. El cuerpo fue encontrado por un transeúnte al día siguiente. En el segundo, la amiga de Ksenia aseguraba que ella tenía un pánico irracional al agua, nunca nadaba ni subía a una barca, y esa noche la llamó con respiración agitada, si algo me pasa, sabes dónde buscarme. Anotaba todo en mi cuaderno, fechas, hechos, ubicación de los cuerpos, pequeñas inconsistencias. Hacía comentarios al margen, todo demasiado limpio, sin motivos claros, sin peritajes completos. El rompecabezas no encajaba porque muchas piezas simplemente no existían, o alguien las había eliminado, o nadie se molestó siquiera en buscarlas. Mientras tanto, en el internado, la atmósfera había cambiado. Lo noté de inmediato, el tercer día, al entrar en el vestíbulo. Los niños con los que la víspera había reído y jugado al ahorcado improvisado ahora parecían no reconocerme. Algunos se doblaban bruscamente al doblar una esquina, otros se quedaban inmóviles, mirándome a través de mí, como si yo fuera un cristal. No era resentimiento, era miedo, especialmente en la forma en que miraban a Nina. La encontré junto a la ventana del pasillo. Estaba de pie, sujetando con fuerza un cuaderno, aquel mismo con bocetos trazados con líneas torpes de lápiz, con el que antes dibujaba árboles y pájaros. Me acerqué, no se giró, solo se estremeció ligeramente, como si una gota hubiera resbalado por su mejilla. ¿Todo bien?, pregunté. Asintió, pero sus hombros seguían tensos, como una cuerda tensada. Miré su cuaderno abierto y algo me punzó el pecho. En la primera hoja, sobre un dibujo, alguien había escrito en diagonal con bolígrafo negro. No dibujes esto, lo romperás todo. La caligrafía era distinta. La de Nina era fina y ligeramente inclinada. Esta era agresiva, irregular, con presión, como si quien la escribiera estuviera tratando de rasgar el papel. Los ángulos eran filosos, y algunas palabras parecían arañar la vista. ¿Tú escribiste esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella negó con la cabeza lentamente. ¿Alguien tocó tus cosas? Silencio. Luego, casi en un susurro. Sí, algo está fuera de lugar. Bajo la almohada hay un cuaderno que no es mío. No lo toqué. Los lápices están organizados de forma diferente, y mi camisa huele distinto. A humo de cigarrillo. Puedo sentirlo. Humo de cigarrillo. Ninguno de los cuidadores con los que hablé fuma. A los niños les está estrictamente prohibido. Alguien entró en mi habitación por la noche, mientras todos dormían, y dejó un mensaje. ¿Se lo dijiste a los cuidadores? Ellos dijeron que me lo había imaginado, que estaba nerviosa por los dibujos, y que mejor me concentrara en comportarme bien. Siempre dicen lo mismo, compórtate, y nadie te molestará. Lo miré y sentí cómo la ira se elevaba dentro de mí. No era miedo infantil, era una preocupación justificada, ignorada sistemáticamente por los adultos. Me giré y vi a 3 adolescentes. Avanzaban por el pasillo y, al pasar junto a ella, lanzaban miradas cargadas de significado. Uno con repulsión evidente, otro con verdadero horror, y el tercero simplemente escupió al suelo. No reían, tenían miedo, como si ella fuera contagiosa. ¿Qué está pasando?, pregunté. Nina no respondió de inmediato.
Piensan que si dibujo la muerte, es que yo la he traído. Que soy como un virus. Si miro, ocurrirá un desastre. Si dibujo, alguien morirá. Eso son tonterías, dije. No, contestó. Esto es el internado. Aquí o tienes miedo, o te temen. No hay otra forma. Quise objetar, pero no pude. En sus ojos no había resentimiento, solo cansancio. Como si ya lo entendiera todo desde hace tiempo. Solo que nadie le había preguntado antes. Más tarde bajé al archivo. Una oficina polvorienta con un armario metálico, donde solo se podía respirar usando un pañuelo. Bajo el pretexto de preparar un informe sobre las clases pasadas, pedí la carpeta de Nina. Ficha, Nina Vetrova. Fecha de ingreso, abril de 2013. Edad, 4 años y 8 meses. Ciudad de procedencia, no indicada. Padres, desconocidos. Lugar de traslado, sección temporal del Hospital Infantil, Unidad de Enfermedades Infecciosas. Me quedé mirando esa línea del hospital. Es decir, no encontraron a la niña en la calle ni en una casa, sino en un centro médico. ¿Por qué? ¿Estaba herida? ¿Qué le había ocurrido? ¿Por qué no se menciona nada sobre sus padres? Ni en un expediente ni en un artículo se dice que junto a las víctimas había un niño. Pero ella estaba allí, y estoy casi seguro de que lo vio todo. Volví al aula. En el caballete colgaba su dibujo de ayer. Miré el borde del lienzo y me detuve. En el reflejo del agua, una sombra, apenas perceptible al principio, pero al fijar la vista, un hombre detrás de los árboles, difuso, pero claramente visible. Está mirando. Tomé una foto, amplié la imagen y comprendí, no estaba allí por casualidad. Y ella lo sabía, al menos de manera subconsciente. O tal vez no, pero lo sabía. Encontré a Nina en la biblioteca. Sentada junto a la ventana. Leía un libro sin portada. Las hojas estaban muy leídas, algunas arrugadas. Nina, le dije, cuando dibujas, ¿sabes que esto ya ocurrió? Ella no levantó la vista de inmediato, pero finalmente asintió. Es como si recordara, pero no con mi propia mente. El cuerpo recuerda, las manos actúan por sí solas. Es como si estuviera dentro de otra persona, pero no sé quién. ¿Y tú sabes quién eres? Pregunté. Me observó largo rato, como si por primera vez reflexionara en serio. Y luego susurró, no, no lo sé, y me da miedo descubrirlo. En ese momento comprendí que ella no solo dibuja, está reconstruyendo la memoria de alguien. Y alguien más lo sabe y ya tiene miedo. No solo los niños, alguien adulto, alguien que conocía a las víctimas, alguien que estuvo cerca y no quiere que la verdad salga a la luz. Nunca, esto debía permanecer anónimo, solo una breve consulta, sin nombres, sin rostros. Un dibujo, una escena. Yo buscaba la opinión de un profesional imparcial, comprobar que no había perdido la razón. Pero el periodista no era el que recordaba de mi época universitaria. Entonces era un reportero reflexivo, escribía sobre temas sociales sin alboroto. Ahora era un comunicador televisivo duro, con ojos fríos y una voracidad insaciable por la sensacionalidad. De esos que hablan en voz baja y sonríen en el silencio. Le mostré el escaneo del dibujo, aquel del lago. Permaneció largo tiempo en silencio, examinándolo, como intentando descifrar si era un engaño. Luego murmuró, es un trabajo real, no generado digitalmente, hecho a mano. Una niña de 15 años, interna en un colegio. ¿De dónde lo sacó? No lo sé. Eso es precisamente lo inquietante. Asintió, como si tomara una decisión para sí mismo. Dijo, interesante, y pidió que le enviara una copia en alta resolución, por si acaso. No debía haber aceptado, pero entonces me parecía un paso hacia la comprensión. ¿Qué daño podía causar mostrar el dibujo? Lo envié, y 2 días después apareció en la pantalla. Un caso único. En uno de los internados de la región central, una niña capaz de reproducir lugares donde ocurrieron crímenes. La semejanza era asombrosa. Algunos afirmaban que tenía un don. En la pantalla, el rostro de la niña aparecía borroso. El dibujo, la voz en off. Comentarios de algún esotérico sobre memoria genética. Un psicólogo intervino con cautela. La psique de los adolescentes es extremadamente sensible,
Quizás se trate de una visualización espontánea de miedos internos. No mencionaron el nombre, pero cualquiera que conociera el internado lo reconocería por la pared de fondo, la cartela en la esquina del aula y el color de las paredes. Vi el reportaje de noche, a oscuras, con la luz apagada, sintiendo el corazón retumbar en mis oídos y los dedos contracturados por la tensión. No era una exposición, era una invasión. A la mañana siguiente, los periodistas estaban en la entrada con cámaras, auriculares y tablets. Voraces, persistentes. ¿Dónde está ella?, preguntaban. Solo queremos hablar. No hay peligro. Palabra de honor. No diremos su nombre, solo unas tomas. Queremos visibilizar la situación de los huérfanos, ayudar. Los padres comenzaron a enviar quejas, primero discretamente, luego como una avalancha. No queremos que nuestro hijo se siente junto a una niña que dibuja cadáveres. Esto no es normal. ¿Por qué permiten que niños con inestabilidad psicológica participen en actividades con nuestros hijos? Algunos llamaron a los servicios de protección, otros a la televisión local y algunos a la fiscalía. Algunos padres retiraron a sus hijos temporalmente, otros los trasladaron a otro centro. Los demás permanecieron en silencio, pero miraban a Nina como si fuera una fuente de peligro. Los educadores corrían por los pasillos como hormigas en un panal destruido. El director salía cada hora a la entrada, daba nuevos comunicados, con la voz temblorosa. Todo bajo control. Nos ocupamos de cada niño. No se ha detectado ninguna anomalía. Pero ya era demasiado tarde. El rumor siempre adelanta la verdad, sobre todo cuando es aterradora. Al tercer día, Nina fue aislada oficialmente para adaptación psicológica. No era un castigo ni una sanción, sino un traslado temporal a una supervisión individual. La instalaron en una habitación vacía, sin dibujos, sin interacción, sin derecho a salir a pasear con los demás. Incluso le retiraron su cuaderno, como si el grafito pudiera ser contagioso. Entré a verla esa noche. La puerta estaba entreabierta. Estaba sentada en la cama, encorvada, mirando al suelo. Manos entrelazadas, labios apretados. Nina, dije, esto no debía haber terminado así. No quería. Pensé que ustedes le habían dado mi dibujo. Pero él permaneció imperturbable, incluso indiferente, simplemente neutro, como si ya lo supiera todo. No mencioné tu nombre, no dije dónde estabas. Solo quería entender qué era aquello, escuchar una opinión. ¿Y qué escuchaste? ¿Que eres especial?, pregunté. Ella esbozó una sonrisa amarga, de adulta cansada, desproporcionada para su edad. No soy especial, solo veo lo que ocurrió. Y ahora todos piensan que soy una bruja. Hizo una pausa. Me quitaron los lápices y me dijeron, debes descansar, ahora no puedes dibujar. Pero no puedo dejar de dibujar. ¿Lo sientes? Viene de todos modos, incluso sin papel. Cierro los ojos y lo veo, a veces inmediatamente, a veces de noche. Pero si no dibujo, es como si presionara desde dentro, como si me hinchara. No sabía qué decir, porque sabía que era culpa mía. Al día siguiente llegó al internado una mujer, de unos 40 años, agotada, seca, con ojos quemados por el dolor. Se presentó como Irina Nikolaevna y dijo que había visto el reportaje. Vino por precaución. La condujeron al hall, donde aún colgaban varios dibujos en el panel. El primero, el del portal, el segundo, el del lago, el tercero, extraño, abstracto, arrugado, lleno de espirales. Algún niño lo había colocado como muestra de apoyo. Irina se acercó al primero y se detuvo. Lentamente, como en un sueño, levantó la mano y tocó el vidrio. Esto es la escalera. La reconozco. Mi hija vivía en este apartamento. El número 56, calle Saboskaya. Esta es la esquina, el color de las paredes, incluso la grieta en el escalón. Esto es imposible de dibujar si no has estado allí. Se quedó en silencio, cubrió su rostro con las manos y lloró. ¿Quién hizo esto?, preguntó tras largo silencio. No respondí y no podría haberlo hecho, aunque quisiera. No sabía si Nina seguía dibujando. No tenía lápices, ni pinceles, ni siquiera un simple papel. La habían aislado. Paredes beige, cama de metal, colchón de estilo militar.
manos ociosas, mirada vacía. Pero cuando algo dentro no puede salir, el cuerpo encuentra otras formas de hablar. A veces susurrando, a veces gritando en el silencio. Un día se me acercó Iraida Petrovna, aquella que antes disciplinaba a los niños con estricta severidad y hablaba casi siempre siguiendo instrucciones. Pero aquel día su voz temblaba. En sus manos sostenía una hoja arrugada de cuadrícula. Lo encontré, dijo, en el cajón entre sus cosas. No fui yo quien lo puso allí. En la hoja había un dibujo hecho con bolígrafo. Líneas torcidas, casi infantiles, pero el contenido no tenía nada de infantil. Un hombre yacía en el suelo de un garaje, junto a un trapo y varias herramientas. Detrás de él, en la pared, un símbolo, un círculo del que emanaban 3 líneas onduladas. Casi como un tridente, pero asimétrico, suave, vivo, no amenazante, pero inquietante. La imagen transmitía algo frío, sin sangre, sin realismo explícito, pero producía escalofríos, como si hubieras visto por accidente algo que no deberías. Algo olvidado, pero extrañamente familiar. Tomé una foto de la hoja, la escaneé y comencé a buscar. Primero consultas estándar, círculo, 3 líneas, símbolo, garaje, asesinato, secta. Luego, más profundo, archivos antiguos, foros cerrados. Páginas sobre crímenes sin resolver. Nada, hasta que di con un foro de nombre descolorido, Ciudad en la Sombra. Diseño de principios de los 2000. Página S210. Tema, estudiante desaparecido, 2004. Pocos mensajes, hechos breves. Zona periférica ya demolida. La última vez que vieron al joven fue cerca de unos garajes. En el lugar encontraron rastros extraños y una foto, borrosa, tomada a través de un cristal. Pero en la profundidad de la imagen se adivinaba aquel mismo símbolo. Apenas perceptible, pero estaba allí. Un usuario llamado Betrov23 escribió. No son casos aislados, era un club. Casi oficialmente entonces, con sus influyentes. Hoy no se habla de ello ni se pregunta. Me quedé paralizado. Betrov. ¿Simple coincidencia o debía investigar más? Club tercer nivel. Principios de los 2000. Formalmente, una unión de mecenas y figuras culturales. No oficialmente, reuniones privadas. Acceso solo por invitación. I want you to act as an expert Spanish translator. Spelling corrector and advisor of written English. I will speak to you in any language and you will have to detect the language, translate it and answer with an improved Spanish version of my speech. I want you to improve my texts, keeping the same meaning, but using smarter words and sentences like a graduate person would use. He may also speak to you in English. When he does so, you just have to answer with a corrected and improved Spanish text following the same indications he told before. Y entonces comprendí. Nina volvía a dibujar, solo que ahora no era el pasado lo que plasmaba, sino lo que se avecinaba. Y tal vez ya no se trataba de un recuerdo, sino de una advertencia. Y a alguien no le convenía que se hiciera pública. Me senté en la sala de lectura del archivo como si estuviera en un interrogatorio, luz fría, el crujido de una silla de plástico y frente a mí, una carpeta con documentos amarillentos. Expedientes personales de los internos, informes antiguos, partes de sucesos. Buscaba cualquier cosa, un indicio, un nombre, una foto, una huella, una mancha. En el expediente de Nina había un vacío que se extendía hasta los 5 años. Solo una frase en la casilla correspondiente, documentos inexistentes, origen no establecido. ¿Trasladada desde un hospital? Sí, pero ¿quién la llevó? ¿Quién la dejó? Nadie lo sabe o nadie quiere saberlo. Pasé la página de nuevo. Hoja con la fecha de ingreso, abril de 2013. La niña tenía 4 años y 8 meses. Pero si retrocedía un poco más. En marzo de ese mismo año había fallecido una mujer joven. La muerte fue catalogada como accidente, caída por unas escaleras en un edificio en construcción. No había cámaras ni testigos. La identidad se estableció a partir de la tarjeta de la clínica, Elena Betrova. El apellido me golpeó como una descarga eléctrica. Betrova, como aquel nick en el foro. Volví al escaneo antiguo del informe. Fotografía en blanco y negro del lugar,
paredes manchadas de grafiti, polvo, barandales rotos. Y sobre la losa de concreto, una manchita diminuta, tela infantil, quizá una casualidad o quizá una pista. En la nota al pie casi imperceptible, se rumoreaba que Petrova tenía una hija, oficialmente no confirmado. La niña no se encontró en la escena, y 2 semanas después ingresó al internado una niña sin documentos, sin nombre. Diagnóstico temporal, trauma, amnesia por estrés. Comparé las fotografías. Los rostros no coincidían completamente, pero los ojos. La misma forma, la misma línea de la mandíbula. Nina, su hija, ya no tenía dudas. Todo lo que dibujaba no era misticismo ni un don, eran fragmentos, retazos de memoria infantil borrados por el miedo, el tiempo y el dolor, pero que no habían desaparecido. Ella había estado allí, había visto y recordado. Intenté entrar al internado. No me dejaron. El director no apareció. En la portería dijeron, orden de arriba. Toda comunicación con la niña estaba prohibida. Ella está bajo observación médica. ¿Qué le sucede realmente? ¿Qué le dicen? ¿Qué siente? Sentí como todo en mi interior empezaba a palpitar. Antes, todo parecía azaroso. Ahora se configuraba un patrón. Y en ese patrón, alguien había dejado su firma negra. Fui a ver al investigador Korneev. Antes se ocupaba de casos de niños desaparecidos, directo, obstinado, uno de los pocos que no teme escarbar en lo oculto. Le mostré los dibujos, le conté todo. No se rió, no interrumpió. ¿Estás seguro de que es ella? Preguntó. No al 100%, pero todo coincide, tiempo, rostros, circunstancias. Él examinó las copias en silencio. ¿Dices que ahora está aislada? Sí. Después del reportaje en la televisión, todo se desató. Si tienes razón, podrían simplemente declararla enferma, diagnóstico, clínica y caso cerrado. Lo sé, pero no sé cómo sacarla de ahí. Asintió y permaneció callado. Necesito tiempo. Intentaré hablar con la fiscalía. Dame un par de días. Le agradecí. Al menos alguien aún no se había echado atrás. Salimos juntos del edificio de la policía. Él se quedó en el porche para encender un cigarrillo. Me aparté, ya dispuesto a marcharme, cuando escuché detrás de mí. Disculpe, ¿usted es Kirill? Me giré. Frente a mí, una mujer de unos 60 años, con un abrigo de botón arrancado, un paquete de farmacia y una muñeca vieja y desteñida, con un ojo torcido. En el cuello, bordado, el nombre Lena. Sí, disculpe, ¿nos conocemos? No, pero vi el reportaje y su fotografía. Estuvo en el director del internado. Yo trabajé allí hace mucho tiempo, cuando era más joven. Suspiró y abrazó la muñeca contra su pecho. La recogí después de aquella historia con la señora Petrova. En la casa había cajas, juguetes. Alguien dijo que podía llevármelos. No pude resistirme, no sé por qué, era como si la muñeca me estuviera mirando. Se quedó en silencio y luego añadió. Recientemente revisaba algunas cosas para tirar, pero la muñeca parecía extrañamente pesada. Abrí la espalda y dentro había una memoria USB, pequeña, negra, sin ninguna inscripción. Se la mostré a mi nieto y me dijo, no la toques, llévala a la policía. Me la extendió. Pensé que quizá estuviera de alguna manera relacionada con esa niña. De alguna manera, sintió que era para mí. Tomé la memoria USB. Mis dedos se sudaron. ¿Estás seguro? No sé qué hay en ella. Pero no es un objeto cualquiera. Parece importante. Quizá incluso la única respuesta para la niña, para su madre, para todos nosotros. Asentí, conteniendo la respiración. Gracias. Ella esbozó una débil sonrisa y se marchó sin volverse. Me quedé de pie en la acera. En una mano, la muñeca, en la otra, la memoria USB. El corazón latía de manera extraña, como si un contador interno se hubiera activado. Esto ya no eran conjeturas ni fantasías. Era la memoria que habían intentado borrar, y ahora regresaba con fuerza, segura. Demasiado tarde para quienes querían que todo se olvidara. La pantalla del monitor se iluminó con un tenue resplandor. El pitido monótono de los altavoces, como en viejas grabaciones de casete. En la memoria USB había una sola carpeta sin nombre. Dentro, un archivo de video.
sin fecha, sin descripción, sin indicios de montaje. Solo la visión, cruda y directa. Avia, asentía Corniv. Él abrió el archivo. Primer plano, noche. La cámara tiembla, como si grabaran desde un bolsillo o desde debajo de una chaqueta. Antiguo portal, baldosas agrietadas, paredes desconchadas. Sobre la entrada, una lámpara que parpadea intermitente. Se oye un coche pasar a lo lejos y luego, nuevamente, un silencio denso y opresivo. A los pocos segundos, aparece un hombre en cuadro. Silueta fuerte, imponente. Sobre su hombro, un cuerpo femenino, flojo, como una muñeca. El cabello le cubre el rostro. El brazo cuelga, la cabeza caída. El hombre se gira, sube el cuello del abrigo y se aleja rápidamente, casi corriendo. Hacia las sombras. Ni Corniv ni yo nos movimos, parecía que hasta nuestros corazones se habían detenido. El video duraba 28 segundos. Ni una palabra, ni un error. Todo era realidad. Es ella, exhalé. Es Elena Vetrova. Corniv permaneció en silencio, frunció el ceño, rebobinó el video. Se detuvo en el instante en que la cara del hombre recibe la luz de un farol. Pausó y amplió la imagen. Los contornos eran borrosos, pero lo suficientemente claros. Exhaló profundo y lento, como si todo se derrumbara dentro de él. ¿Lo reconociste?, preguntó sin mirarme. Sí, asentí. Era Sergei Martov. Ni siquiera preguntó de nuevo, comprendía que no habría hablado si no estuviera seguro. Martov, nuestro patrocinador, mecenas, uno de esos que donan a los huérfanos y reciben diplomas de reconocimiento. Su rostro cuelga en el vestíbulo del internado, junto a las manualidades de los niños y los certificados. Siempre había parecido un modelo de virtud social. Conferencias, donaciones, discursos en las festividades. Y ahora, lo veía cargando el cuerpo de una mujer muerta por el patio, como si fuera un saco, sin vergüenza, sin miedo. Si esto fuera un montaje. Comenzó Korneyev, pero se calló de inmediato. No, esto era demasiado repugnante para ser falso. Demasiado real. Comprendí que todo lo que habíamos encontrado, esos dibujos, los recuerdos, las insinuaciones, no era coincidencia. No eran meros azares. Eran evidencias, solo que veladas. Y nos conducían a lugares donde no debíamos mirar. Acordamos que por la mañana la memoria USB sería entregada oficialmente al laboratorio del Ministerio del Interior mediante los canales internos. Él sabía a quién recurrir. Sentí un alivio, por fin habría una oportunidad de que la verdad emergiera. Salí agotado hasta los huesos. Caminé 2 cuadras, y entonces llegó una notificación al teléfono. La abrí y no podía creer lo que veía, el video en internet, el mismo archivo. Los mismos 28 segundos, pero ahora enmarcado con el logo de un portal local, con voz en off sensacionalista y un aviso, precaución, posibles escenas de violencia. No recomendado para niños. Me hundí en los comentarios, ¿es real? ¿Es una grabación auténtica? Maldición, es Martov. Ahora entiendo por qué ayudaba al internado. ¿Y la niña? ¿Está viva? ¿Dónde está ahora? Si lo ocultaron, ¿a quién más protegen? El video se viralizó de inmediato, reposts, capturas de pantalla. Debates en foros. 10 minutos, 1000 visualizaciones. 1 hora, 50.000. Llamé a Korneyev, ocupado, luego apagado. El corazón comenzó a latir con fuerza, como una sirena de alarma. 10 minutos después, una llamada entrante desde un número desconocido, Kirill, dijo una voz seca de mujer. Soy Elena Sergeyevna, del departamento de tutela. Queremos informarle que la niña que usted mencionó anteriormente ha sido trasladada a un centro médico para un examen, según el protocolo. ¿Qué protocolo? ¿Quién tomó la decisión? En casos de emergencia, se puede actuar sin consentimiento si se sospecha de alteraciones mentales que representen una amenaza potencial. ¿Una amenaza? Es solo una niña. No es peligrosa. Es testigo. Lo siento, no estamos autorizados a comentar. Que tenga un buen día. Me quedé sosteniendo el teléfono, sin sentir los dedos. Nina fue llevada. Corrí hacia el internado. En la entrada, seguridad. Nuevo listado de acceso. Yo no estaba en él. ¿Dónde está la niña? ¿A dónde la llevaron? No estamos obligados a informar. Es ilegal.
Usted no tiene derecho a retenerla. Consulte a través de los canales oficiales. Los miraba y pensaba lo fácil que es, en esta ciudad, esconder a los verdaderos monstruos. Luego apreté los puños y me fui. Regresé con Korneev. Ya me esperaba. Su rostro estaba ceniciento. No fui yo quien filtró esto, dijo. Alguien se adelantó. Posiblemente escuchaban. O había un segundo portador. Ahora se han apresurado. Por eso la llevaron antes de que estallara el escándalo. Asintió en silencio. Sobre la mesa, artículos impresos, biografía de Martov, recortes de periódicos. Todo estéril. Todos los premios por servicio a la sociedad. Ni una mancha, ninguna mancha, salvo los 28 segundos de verdad. No sé cómo, dije, pero la encontraré. Korneev me miró seriamente, evaluando si me había vuelto loco. Luego extendió la mano y dijo: entonces empecemos con lo que tenemos. La luz en la clínica era tenue y viscosa, como el agua de un acuario antiguo. Paredes blancas, olor a desinfectante, eco interminable de pasos sobre el azulejo. Todo parecía limpiado hasta un vacío estéril. Incluso los rostros del personal eran uniformes, pulidos, sin miradas ni emociones, solo movimientos por instrucción. Yo estaba sentado en el auto cercano, pegando el teléfono al oído. Korneev hablaba rápido y con voz ronca, como alguien que ni él mismo termina de creer lo que dice. Nos enviaron una foto, supuestamente de un voluntario dentro. Su última pintura. Kirill se dibujó a sí misma con una soga al cuello, en el sótano. En su rostro, no hay miedo. La humildad me atravesó como una descarga eléctrica. Era una advertencia, una despedida o un plan. Pero si realmente estaba en ese estado, el tiempo era escaso. Colgué el teléfono. El corazón me latía en las sienes, los dedos temblaban mientras sacaba de la guantera mi viejo carné de profesor, la placa desgastada y la chaqueta gris con la inscripción Servicios Técnicos. La respiración se entrecortaba y la cabeza me zumbaba. Sabía que si no iba ahora, nunca podría perdonarme a mí mismo. Ya no pedía ayuda, ella estaba dibujando. A ella. La clínica estaba aislada, rodeada de cámaras, guardias y un portón de control. Pasar oficialmente era imposible, pero conocía los accesos secundarios. Un fumadero en la pared lateral, un contenedor de basura atrás, y una vieja puerta técnica hacia el pasillo, rara vez conectada a la alarma. Me acerqué por la caldera. Cubrí el rostro con una máscara y subí la gorra hasta las cejas. Llevaba en las manos una caja marcada con electricidad. Uno de los guardias fumaba junto a la pared y ni se volvió. Oficina a la izquierda, murmuró. Los electricistas pidieron desde la mañana. Asentí en silencio. Dentro, todo vibraba, pero mis piernas me llevaban con determinación. La memoria guiaba mis pasos, los mismos pasillos que en el internado, la misma lógica. La sala de aislamiento estaba al final, con puerta reforzada, reja, a veces cámara, a veces solo un candado. Y detrás, silencio e impotencia. Giré en la esquina. La puerta que buscaba estaba entreabierta. La manija, cálida, como si alguien acabara de salir. Contuve la respiración y entré. La habitación olía a medicinas y humedad. En la cama, la niña encorvada en una camisa gris fina, de espaldas. Sus hombros se movieron con el sonido de la puerta, pero no se giró. Nina, susurré. Pausa. Unos segundos. Luego un lento movimiento. Levantó la cabeza sin voltear el cuerpo. El cuello tenso, como un ave asustada. Me acerqué. Se dio la vuelta. Sus ojos apagados, con sombras debajo, las manos rígidas, con marcas de sujeción en las muñecas. Pero estaba viva. En su mirada había algo más que miedo, cansancio y fuerza. Sabía que vendrías, susurró. Su voz era apenas audible, pero estaba allí. Nos vamos de aquí, dije. Ahora mismo. Ella asintió, sin palabras. Ya me giraba hacia la puerta cuando noté, sobre la mesita junto a un vaso de plástico, una hoja nueva. Un dibujo reciente. Lo tomé y mi corazón se encogió. No era su letra, no era la presión, ni el estilo habitual. Líneas firmes, seguras, frías. En el dibujo, ella yacía como ahora, sobre esa cama. A su lado, una figura, una sombra alta. El rostro estaba tachado.
En el pecho, el símbolo familiar, un círculo con 3 líneas onduladas. ¿Tú no lo dibujaste?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Me desperté y él ya estaba aquí, dijo, señalando el dibujo. Estaba junto a la almohada. ¿Viste a alguien?, inquirí. Pausa. Luego, un susurro. No lo sé. Lo sentí. Estaba en la esquina, respirando. Yo fingí dormir. En ese instante comprendí que teníamos minutos. No más. Salimos de puntillas. El pasillo estaba vacío. Sin pasos, sin cámaras, solo el zumbido de las lámparas. Sostenía sus hombros, era ligera, demasiado ligera. Afuera hacía frío. La envolví con mi chaqueta. No temblaba, como si se hubiera congelado por dentro antes que por fuera. Corrimos por el patio, junto a los contenedores de basura, hasta el borde del estacionamiento, donde mi coche se ocultaba entre los árboles. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, lo vería. Por ahora, estábamos vivos. Y habíamos escapado. Pero el juego no había terminado. Era de noche. Nina y yo no dormimos. La luz del vestíbulo permanecía encendida, como una débil protección, un frágil límite entre lo que había aquí y lo que aún respiraba allí, tras el cristal. Ella se sentaba en el sofá, envuelta en una manta hasta la barbilla. Silenciosa, casi inmóvil. Su mirada parecía dirigida hacia adentro, hacia lo que era imposible olvidar. Todo lo que sucedía la rozaba apenas, pero dejaba marcas, como quemaduras. Se mantenía firme, sin lágrimas, sin crisis, solo dibujaba otra vez. La encontré haciendo eso al amanecer, cuando el sueño ya no podía salvarnos, en la cocina, bajo el círculo de luz de una vieja lámpara. El papel descansaba directamente sobre la tabla de cortar, y el crujido del lápiz parecía más fuerte que el tic-tac del reloj. ¿Otra vez tú?, pregunté en voz baja mientras me acercaba. Ella no respondió, solo deslizó el dibujo hacia mí sin apartar la mirada del papel. En él aparecía un niño de unos 8 años, con una camiseta sencilla y un colgante alrededor del cuello. Estaba frente a un espejo, pero el reflejo no mostraba a él. Allí se veía un hombre adulto. En el rostro distorsionado, casi borroso, se distinguían rasgos vagos, pero inquietantemente familiares. Sus ojos transmitían algo frío, peligroso. Me senté a su lado y tardé en encontrar las palabras. ¿Lo dibujaste tú? No, murmuró casi en un susurro. Él ya estaba allí. Cuando desperté, ya estaba sobre la mesa. Simplemente estaba allí. Me tensé. ¿Quién? Ella negó con la cabeza. No sé, pero estuvo aquí. Desperté por el frío. Pensé que era un sueño, pero en la esquina estaba esa sombra. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, solo observando, y luego desapareció. Y quedó el dibujo. Tomé la hoja y la giré. No había firma ni fecha, solo un pequeño punto apenas visible en la esquina inferior, como una marca de carbón o de pluma. Casi imperceptible, pero exacta. ¿Sabes quién es este niño? Nina se inclinó para mirar mejor. No, pero el colgante. Es igual que el del hombre. Del video. Abrí la computadora, busqué el fotograma del video, contuve la respiración y amplié la imagen. Sí, el colgante era el mismo. Ovalado, con una hendidura en el centro. Mi pulso se aceleró. Era Martov. Nina se acercó, miró la pantalla y luego el dibujo. Asintió lentamente. ¿Él era un niño? Exhalé, aunque ya conocía la respuesta. Algo hizo clic dentro de mí, todo comenzó a encajar. Todos estos dibujos, todas las imágenes, símbolos y víctimas. No eran simples fragmentos de memoria. Era un sistema, repetitivo, estructurado, casi ritual. No eran solo asesinatos. Me detuve al hablar. Eran rituales, ceremonias. Nina no mostró sorpresa, solo apretó más los labios. Sé de dónde vienen, de los sueños. Yo los he soñado, como si estuviera en un círculo, y alguien con máscara me dijera, mira. Y yo miro, aunque no quiera. Y luego queda aquí. Golpeó ligeramente su sien con un dedo y salió de la habitación. Mientras tanto, recorrí con la mano los dibujos que reposaban sobre la mesa, sintiendo la gravedad de cada trazo. Todas las escenas, los símbolos, los rostros. No era un don, era una crónica, dejada o transmitida a través de ella por alguien.
Martov no era el protagonista, solo una pieza más. Uno de ellos. Nina miró por la ventana. Él entraba a mi habitación. Me desperté. Estaba en la puerta, observando, y dijo, no debiste sobrevivir. Luego añadió, perdóname. Y se fue. Así que sabía, pero obedeció. Era un engranaje en el mecanismo de alguien. Me levanté y comencé a examinar sus dibujos, extendiéndolos en el suelo. Todo coincidía. Cada uno contenía una estructura. Una víctima, una figura, un símbolo, y siempre una sombra. Alguien observaba, documentaba. Alguien creaba la crónica, exhalé con fuerza. Todo esto era parte de algo mucho más grande. Nina tomó el último dibujo y lo contempló durante largo tiempo. No era la primera vez. Antes aparecían trabajos similares. Yo pensaba que eran míos, pero ahora entendía. A veces los traían, a veces los retiraban. ¿Para qué? ¿Para que alguien los encontrara después, o para que alguien los recordara? Tú eres testigo, le dije. Asintió y, en voz baja, añadió, naturalmente. Entonces comprendí, todo lo que sosteníamos en las manos no eran solo pruebas. No eran meros fragmentos de memoria, era aquello que no debía salir a la luz, pero lo hizo a través de ella, la que sobrevivió. Con el tiempo, la casa donde ahora vivía Nina era luminosa. Demasiado luminosa en comparación con lo que había antes. Paredes blancas, alfombras suaves, fotografías en los estantes. La cocina olía a pan y manzanas. Por las mañanas alguien horneaba bollos, por la tarde servían té caliente con limón. En las ventanas, cortinas traslúcidas que se mecían con la brisa. Afuera, un patio normal, columpios, césped, la escuela justo al otro lado de la calle, el perro de los vecinos ladrando por las mañanas. La nueva familia se esforzaba mucho. La madre, psicóloga, el padre, profesor. No tenían hijos propios, pero decían que siempre habían querido acoger a alguien que realmente necesitara cuidado. Hablaban con calma, con bondad, casi en susurros, para no asustarla. Nina no respondía, solo asentía. No dibujaba. Desde entonces, ni una línea, ni un trazo, ni siquiera en sus pensamientos. Como si todo lo que había existido antes hubiera sido arrancado de ella con dolor, pero con limpieza. O lo habían sellado tan profundamente que nunca debía salir a la luz. Incluso retiraron el caballete de la habitación. Ahora estaba en el trastero, cubierto con una manta gruesa, como si fuera un enfermo al que se procura no recordar. Junto a él, una caja de lápices gastados y rotos, frascos con goguache seco, manchas del tiempo. Como si alguien hubiera muerto y sus cosas quedaran, pero tocarlas estuviera prohibido. Nina estudiaba, silenciosa, contenida, sin entusiasmo. Leía, hacía la tarea, salía a pasear. A veces se sentaba en el alféizar de la ventana, observando cómo los niños regresaban de la escuela. Reían, discutían, agitaban las mochilas. Ella deseaba estar con ellos, pero no podía. Entre ella y el mundo había una película delgada, casi invisible, como entre un acuario y el mar verdadero. No recordaba, o fingía no recordar. Por fuera era como una hoja en blanco, hasta que llegó un sobre. Estaba en el buzón, solo, blanco, sin sello ni remitente. Solo un nombre, escrito a mano, Nina, con tinta negra uniforme. El papel era rugoso, grueso, ligeramente agrietado en los pliegues. Nina lo tomó y supo de inmediato que no era una carta común. Cerró la puerta de su habitación, se sentó en la cama, y contempló durante un largo momento la esquina del sobre antes de rasgarlo con la uña. Dentro había un lienzo verdadero, blanco, nuevo, y una pequeña nota. Solo una frase, el artista recuerda. Y el pincel no es más que una herramienta. Su mano tembló, los dedos se tornaron grises por la tensión. Sabía lo que significaba, no con la cabeza, sino con el cuerpo, ese mismo que había temblado en el sótano, que había sobrevivido, que recordaba incluso cuando el alma quería olvidar. En el trastero, todo estaba en su sitio, caballete, pinceles, frascos, como si nadie hubiera tocado nada. Solo la manta estaba ligeramente corrugada, como si alguien hubiera mirado recientemente. No dijo nada a su madre adoptiva ni a su padre. Simplemente se levantó de noche,
Caminó de puntillas por el pasillo, encendió la pequeña luz nocturna junto a la escalera, esa débil lámpara que antes la había protegido de la oscuridad. Sacó el caballete, lo colocó junto a la ventana, desplegó las pinturas, tomó un lienzo en blanco, se sentó y comenzó lentamente, como si regresara a sí misma. Primero, un fondo gris, frío, polvoriento, como los pasillos de aquella clínica. Luego, apareció la silueta de un hombre, hombros, cuello de la camisa, dedos, la sombra sobre el cuello. No pensaba, su mano parecía moverse por sí sola. Los dedos guiaban el pincel como por memoria, sin plan, sin esfuerzo. No dibujaba como antes, cuando todo recién empezaba, cuando aún no sabía que tras cada trazo podía ocultarse la verdad, tras cada contorno, la muerte. Los rasgos se fueron volviendo reconocibles. El rostro, los ojos, la mejilla, la comisura de los labios, el cabello, y finalmente, la mirada. Se detuvo, el pincel quedó inmóvil, en el lienzo estaba él, Kirill. Y en ese mismo instante, detrás de ella, se escuchó un susurro, ligero, inseguro. Luego, un paso, suave pero nítido. La sombra se alargó sobre el suelo. Nina giró lentamente. En la puerta estaba él, Kirill, real, vivo, el mismo, con la misma mirada, las mismas manos en los bolsillos, con el mismo dolor en los ojos y la esperanza. No dijo nada, solo miraba, tranquilo, atento, y ella correspondía con la mirada, sin miedo, sin lágrimas, solo un silencio profundo, como el que existe entre el corazón y la primera línea de un escrito. Ambos entendieron todo. Sin palabras, la pintura estaba terminada, pero la historia apenas comenzaba.